yo tenía calle. Tú eres tonto, ¿qué te pasa, tío? Era un referente. ¿Quién eres tú? Te das compra, consumes y tiras. Con tu educación o lo que tú quieres explorar como persona. Y esto seguramente será pues el episodio 8 o el episodio 9, no estoy muy seguro, del podcast de Northpoint. Y entonces pues hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de deportes, de ruedas, de artistas que cogen el micrófono y cantan. Y hoy vamos a hablar de artistas que son multidisciplinares, ¿eh? O sea, de lo que sería un poco la esencia de lo que es el hip hop. Entonces hoy, pues bueno, está Capi y está Artis, pero vamos a aprovechar para que ellos se presenten y den un poquito de explicación amplia, porque Capi es una historia, una leyenda, Artis lo mismo, y vamos a juntar tres generaciones para el caso. Sí. O sea, tú eres el joven. Yo soy el joven. Claro, eres el joven. Soy más joven. ¿Sabes? Y vamos a hablar un poco de... Bueno, qué bien me siento siendo más joven. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, señores? No lo vamos llevando. Joder. Y vamos a hablar de lo que nos apetezca. Claro. De lo pasado, del presente, lo que pueda ser el futuro. Claro. Y ahí estamos. Entonces, bueno, Empieza tú. explica tú un poquito. ¿Quién es Capi? ¿no? ¿Quién es Capi? Bueno, pues yo soy un culo inquieto que ha tenido el culo muy inquieto muchos años. Entonces, pues eso, pues he ido haciendo de todo porque desde que conocí el hip hop a través del baile, del break, que fue lo primero que conocí cuando llegó por aquí, en los 80, pues todo me interesaba y fui encontrando gente que también le pasaba como a mí, y entonces, bueno, pues como esto es comunidad al final, ¿no? Hip hop es algo que, sobre todo en aquella época que no era tan individualista como ahora, porque no teníamos medios para estar solos, ¿no? Cosas para hacer cuando estábamos solos. Entonces, como el aburrimiento no lo podía suplir con un videojuego con Netflix, pues salías, buscabas a los colegas, a los vecinos, y al final todos se creaban comunidad. El hip hop era muy de compartir, ¿no? Con la dificultad de encontrar información, compartir era fundamental, y entonces hacías una hermandad muy rápido con tu grupo de amigos. Y si tu grupo de amigos... Un momentito. Tú sigue. Daba la casualidad que además les gustaba lo mismo que a ti. Buah, sí, bien. ¿Se ha hecho la idea? ¿Qué es de día? Iluminación. Pues eso, y me pasó eso y me ha seguido pasando, y siempre he ido buscando esas personas que les interesa los nuevos intereses que van surgiendo en mí, como buen inquieto que soy. Y pues ahí sigo, no sé, me interesan muchas otras cosas, no solo el hip hop, o sea, se me considera pues ahí como un old school o vieja escuela o pionero del hip hop, pero a mí me interesan muchas otras cosas también, y siempre he sido abierto a explicar que a mí, aparte del hip hop, me gustan otras cosas y las mezclo. Hay cosas que derivan del hip hop pero ya no son hip hop, como el electro. Pues me encanta, hago música, pincho, esas cosas, me muevo con ese sector que es gente que no tiene mucho que ver generalmente. O me gustan cosas relacionadas con la ciencia, con otro tipo de arte. Entonces, quizá eso ha hecho que después de tantos años siga interesado, o siga más o menos viendo interés en el hip hop. Es que no he tenido tiempo de aburrirlo. Es esto. Así resumidamente. No se ha aburrido, ¿eh? Para nada. Bueno, yo llevo escuchándolo toda la vida y aún me quedo un pana escuchándolo. No, es increíble, man. Me toca. Yo diría que sí. Bien, mi nombre es Artis, soy de aquí de Barcelona, pero empecé en la cultura hip hop en la ciudad de Mislata, Valencia, con un grupo de break llamado Los Dioses, que eran como la contra de otro grupo clásico de Valencia llamado Los Supremos, que hoy en día siguen activos y demás. Y a partir de ahí también empecé en el graffiti también, con un miembro también de Mislata llamado Mutan, que es un old school de allí. Y empecé con lo mismo, al ser de Barcelona y demás, y irme a Valencia a vivir, muchas veces venía a Barcelona a ver a mi familia y demás. Y una de las veces que vine me enteré de que había una tienda de hip hop llamado Bunker. Fui y estaba él. y recuerdo ir los veranos, ir a su tienda. Recuerdo varias veces, pero hay un día que siempre cuento el mismo día, porque fue muy heavy, lo recuerdo como si fuera ayer. Llegar a las 5 porque abría a las 5. Y yo estaba ahí esperando. Y cerrabas a las 8:30. Y estuve hasta las 8:30 dando por culo a esa tienda, dando vueltas y mirando todo lo que había para comprarle un fanzine, porque no tenía dinero más. O sea, estuve toda la tarde hablando con él para comprarle el Game Over 8, creo, 9, en el que salía Estoy Monkey en una grúa, en un toro, un torete muy grande.
como 7 botan, quizá, 7. Sí, 8. Ese Game Over le compré. Has mencionado Game Over, era el nombre inicial de la tienda, quizás. Sí, Sí, y tenía el Mundo fanzine. Fanzine. Y tenía el fanzine de graffiti y le compré ese. Flipas toda tarde para comprarle un fanzine. Y luego recuerdo que a la vez, pero te traté bien, ¿no? ¡buah! Me explicó todo, pero vas a flipar con el último detalle. Y es que al irme, estaba tocando, él y Muki estaban tocando en directo. Es más, todo que decía algo siempre cuento. Él, para mí, fue el precursor del Spotify que conocemos hoy. Porque él en su tienda tenía una columna. Y en esa columna tenía una especie de maderita donde ponía los CDs de la música que estaba sonando. O a lo mejor tú no la conocías y ponía, ahora mismo estás escuchando y había un CD de Chemical Brothers o lo que estaba sonando en ese momento, Beastie Boys o lo que sea. Entonces tú sabes lo que escuchabas porque lo ponían en CDs. Y dices, ok, Beastie Boys, y que apuntaba Beastie Boys o lo que El sea. Shazam, entonces. Era el Shazam de esa época. Y recuerdo que en ese momento, ese día, estaba tocando, es que o sea, estuvo Muki, estaban tocando en directo Electro. Y yo estaba flipando porque era mucho que yo no había escuchado. Y digo, ¿qué suena? Y me dijiste, ¿ese Electro te gusta? Y digo, sí, me gusta mucho. Y sacó un casete de K azul y con un bolígrafo plateado me puso Electro, no sé qué, y me regaló el casete. Y ese casete está en el coche de mi padre, por decir conmigo, todo un frito. Pero eso que era, que lo estábamos grabando la sesión, ahí, Sí. ¿no? En directo. Y me regalaste el casete y yo flipé. Digo, pues me regaló un casete. No, ¿Qué edad tenías? 15. Ellos debían pasar los 15. Ellos sí. 10 años de diferencia. Sí. O sea, tú fuiste y te empapaste. A muerte. Fuiste como el que tiene hambre de cultura, Mucha, que tiene mucha. curiosidad y encontraste el sitio donde Era como un templo de hip hop. eso es, que ya tiene maestro. Era el templo O de... sea, Pero es que luego, aparte de eso, en Game Over y demás, y yo le explicaba, porque también tenía familia en Madrid. Oye, y si voy a Madrid, ¿dónde puedo ir? Y me dijo, mírate dentro de las revistas que ponen todas las tiendas que ponían dinero o algo así para publicidad. Como lo hacía Fausto. Sí, sí. Ajá. Entonces miraba, ponía Push de K, ponía el freestyle del Morse, y demás. Entonces iba a Madrid y hacía lo mismo. Veía la dirección, el mapa, el metro de Madrid, y me iba un chiquillo con una mochila, un plátano y una cámara de fotos de esas descubrir. ¿cómo se dice? De carrete. De carrete, sí, sí. Y me iba a buscar todas las tiendas, a echar fotos, y conocía a Lirra de Madrid, que en el Push de K, para Morse, Fuenlabrada. Claro. Yo solo, tío, con la mochila, porque tenía mucha hambre y tenía que saber todo. Y como solo tenía un fanzine que era el suyo, y en Valencia había un fanzine llamado La Creme del Duque, solo tenía esos 2 fanzines, pero yo quería más. Y digo, ¿cómo consigo más fanzines? Pues lo que hacía los fines de semana con mi padre, cuando tenía feíto, me iba a poner con la cámara de fotos a echar fotos a todos los sitios de Valencia, cada fotoprix lo revelaba y me hacía álbumes de esos de comunión, pero de, de graffiti. De lo que te Y gustaba. así era mi fanzine de Valencia, tío. Pero no estás contando quién eres. Mi nombre es Artis y así, ahora mismo aquí en Barcelona represento a los grupos de los Full Styles Crew y Originary Stand Salon. Llevo bailando break 27 años y pintando graffiti pues lo mismo. Y pues un poquito también un culo inquieto como Gapi. O sea, me muevo por todos lados, me gusta todo tipo de arte, todo tipo de inquietudes. Fui parte del equipo de Norpoint en el 2002. 2000, sí. 2002, Con Lunatics. con los Lunatics. Fui parte del equipo de Norpoint también un tiempo, conocí a Fausto y me cuidó una barbaridad. No os cuidó, a todos una barbaridad. Y hoy en día pues me dedico igual, sigo dando clases de break a las nuevas generaciones, sigo pintando graffiti. Ahora me meto en un proyecto con él también de pinturas y con cuadros y demás, caligrafía que me gusta mucho y muralismo quiero hacer. Y sigo buscándome la vida con el hip hop en realidad. Bueno, importante conseguir resolver la economía con lo que no le gusta. Con lo que no me Es gusta. un reto. Sí. Una pregunta. Tú has explicado cuando tú llegas con 13 o 14 años a Barcelona y entonces te empapas con él. Pero, Capi, cuando tú tenías esa edad, ¿qué te sirvió a ti de referencia? Al margen del estreno de breaking y demás. Pues en tu realmente- barrio, porque en definitiva tú estás junto a la universidad y tú lo veías muy de cerca todo. Claro, sí, a diferencia de todo el resto de generaciones, la primera, de la cual yo me considero, aunque estrictamente cuando yo empecé ya habían algunos que llevaban unos meses, que eran los mayores, por decirlo de alguna manera, pero digamos, toda la gente que más o menos comenzó en el 84 sería la primera generación de hip hop en España en general, salvo excepciones y tal. Y claro, a diferencia de todos los demás, no teníamos un referente, no teníamos a alguien de quien fijarnos, ni tampoco teníamos una fuente de información más o menos fidedigna o constante. Era todo muy random, dependíamos de las 4 cosas que salían por televisión, tipo anuncio de publicidad, que había algo de break, o una película, o que se estrenaba en el cine, Breaking, Beat Street, ¿no? Evidentemente.
algún pequeño documental un año después, no sé, cosas así, y la información impresa, que llegaba muy a cuentagotas, como algún pequeño reportaje de alguna revista extranjera, donde podíamos imaginar lo que ponía, porque tampoco lo traducíamos, entonces igual veíamos pintas de unos raperos y luego pues graffiti, entonces pues todas esas cosas nos iban alimentando y lo que hacíamos en el hip hop local era pues trabajar un imaginario, ¿no? De cómo serían las cosas supuestamente, porque lo teníamos que ir deduciendo en base a toda esta pequeña información. Pero es justo decir que en Barcelona concretamente el grupo, digamos, que inició que nos reuniésemos en la Plaza Universidad, que luego fue el centro de reunión del hip hop de Barcelona durante 15 años probablemente, eran estos que he tenido la fortuna, bueno, yo los conocí en aquel momento porque yo vivía en ese barrio, pero hace pocos años, escribiendo un libro sobre la historia del breaking en Cataluña, tuve la fortuna de sentarme a hablar con alguno de ellos y tomar notas, ¿no? De todos los detalles, de todas esas curiosidades, de cómo empezaste y por qué pasaba, ¿no? Y esta gente empezó 3-4 meses antes de que aquí se estrenase la película Breaking, con lo cual tenían una ventaja muy grande. Ellos empezaron porque vieron a Break Machine en el programa. Break Machine era un grupo de música que bailaban break mientras cantaban, un producto, ¿no? norteamericano, y estaban girando por Europa y vinieron al programa del Ángel Casas Show, que se hacía aquí en la 2, la televisión catalana, o sea, creo que se llamaba TV2, emisión catalana o algo así, y ellos lo vieron ahí y comenzaron gracias a eso, y esto fue a lo mejor 3-4 meses antes de que estrenase en Breaking. Y entonces toda esta ventaja, que eran grupos eran personas mayores de edad, todos tenían entre 18 y 20 años. Esta ventaja, mayores de edad. Claro. 18 y 20 años. Claro, no. Tenéis 13, 14 o 15. No, yo tenía 13. Claro, esto es relevante porque ellos trasladaron esto a la discoteca. Ellos eran público de Estudio 54 y todos como breakers empezaron a ser como los breakers de Estudio 54. Esto es algo que si no eras mayor de edad no era posible, porque además eso solo funcionaba de noche, esa discoteca, ¿no? Estudio 54 era mítica, ¿no? En esos años. Lo que yo no sabía es que Estudio 54 era originalmente una franquicia de Estudio 54 de Nueva York. Sí, el tipo... O sea, no como un tipo que dijo, esa... No, es una franquicia del... Vino el mismo que de Nueva York, vino aquí y duró mucho más años aquí. Flipa, de Estudio 54. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tenían esta conexión, ¿no? Como ser más mayores, estar en un lugar de noche donde venían muchos extranjeros, o sea que de alguna manera tenían unas fuentes de información que nosotros no teníamos. En ese mismo grupo habían 2 personas que eran de origen inglés, que también tenían conexión constante con Inglaterra y por tanto tenían esa fuente de información que a todos nos faltaba. Entonces, para nosotros, para el resto de los mortales, ellos eran los de la música, la novedad, la ropa que se lleva, los movimientos mayores, tenían más capacidad física en la cabeza, aprendían rápido, nosotros, ¿sabes? Y entonces, claro, enseguida te dabas cuenta que eran un referente. Eran los Dixie Rockers, que también se llamaron como Breakers 54 originalmente, también estaban los Puppets, que se movían con ellos. Estrellas Negras es ya un grupo posterior, pero alguno de ellos estaba en Estrellas Negras. Y también se llegaron a llamar en alguna ocasión Barcelona City Breakers, como para representar la ciudad. Entonces, este sería mi primer referente. Luego yo conozco a Koa, a Alex, lo conozco ya en el 85, pues compartiendo la Plaza Universidad, bailando break. Me lo presentó un amigo, no, tienes que conocer a este que le mola mucho la música, como a ti, tal. Y Alex es 1 año y medio más mayor que yo, que en esa época se notaba, porque yo estudiaba y él trabajaba. Esa diferencia hacía que él pudiese comprarse discos y yo no. Entonces, Alex fue mi segundo referente, ¿no? Como era el más directo. Pero con él crecíamos a la vez, porque él tampoco tenía un conocimiento muy superior al que yo tenía, o habilidades un poquito más, que me fue ayudando. Y fue con él que empecé a pintar graffiti y a hacer música y todo eso. Con él, y después se incorporó Taka, que era más mayor todavía que nosotros. No tenía tantas fuentes de información, pero sí que tenía como más habilidad para conseguir cosas. Tenía coche, no sé, cosas que ya marcaban la diferencia. Y con los tres
pues yo fui creciendo y ellos dos fueron mis referentes hasta que yo empecé a tener mis propias fuentes de información viajando y esas cosas cuando era un poco más mayor. Qué heavy el tema de que cuando tienes 14, 15 años, ver a alguien de 17, 18 es como, este pavo súper mayor. Y en realidad... No es súper mayor, pero tiene ventajas sobre ti. Para empezar, ya puede entrar en discotecas de 16, Sí, tú no. y tú ¿sabes? sí. Tú tienes que disfrazarte para entrar. Tú eres un crío. Sí, Sí, es sí, eres un niño. que me pasaba igual. 14 años eres un niño. Con los dioses ahí en Valencia, con el catalán, el Alfredo, la gente de ahí de Valencia, que son 3 años mayor que yo, y los veía como, no, estos son los súper mayores, tío. Y luego son, que no es nada, tío. Es decir, Pero igual te habitúas, o sea, todo mi sector del hip hop no estaba relacionado con mi vida personal, es decir, en mi vida personal, que era la gente del instituto, bueno, al principio del EGB, porque con 13 años todavía estaba en séptimo, octavo de EGB, y luego ya del instituto, pues ese sector no estaba muy relacionado con el hip hop. Sí que había alguno que bailaba, que no sé qué, otro que le convencía y acababa pintando, pero al final yo a todos los de yo me veía como mayor en mi clase, porque yo tenía calle. Y porque, claro, ¿no? Y mis compañeros todos, mis amigos, eran más mayores que yo, entonces yo llegaba allí y la gente de mi edad los veía como niños, o sea, como, no se enteran de nada. Claro, yo les contaba mis movidas, yo, no, que pinto en el metro y que no sé qué, y flipaban todos, es un mafioso, no sé qué, ¿sabes? Pelearte, ¿sabes? Y era así, ¿no? Que te adaptabas, que al final si te trataban como un igual, que esto siempre ha sido así, ¿no? En una comunidad de hip hop tú te ganas el respeto con lo que haces, no con quién eres, sino con lo que haces, demuestra. Y yo enseguida me gané el respeto porque era muy habilidoso bailando y tanto Koa como Taka, como todo el entorno de ellos, me consideraban el mejor de los breakers del grupo. Yo era como el bueno, entonces en ese sentido yo tenía el camino abierto ya, ¿no? Las puertas abiertas, porque si hacíamos una exhibición o algo, a mí ya me ponían como para salir a hacer las piruetas difíciles, ¿no? Y esto me hacía que me tratasen como un igual, siendo un niño. En el mundo de la transgresión, que es el que da lugar a todo esto, porque Sí. si tú no te sientes con ese espíritu inquieto y digamos, rupturista, no te conviertes en un transgresor. No, claro. Y entonces no das lugar a que se generen todas estas tendencias, ¿no? Claro, empiezas a ser un personaje relevante y lideras. Claro. Y eso es lo que te genera automáticamente el reconocimiento y se autoalimenta. Bueno, el hip hop como cultura siempre ha sido una meritocracia, ¿no? Y aún hoy, con todo lo que ha cambiado, la tecnología, la manera como nos relacionamos, lo sigue siendo. Es decir, si tú te lo curras, la gente te acabará respetando. Tú vas a tener respeto a la gente. Pero por ser un colega muy simpático, Muy bueno. no te ganas el puesto, Se ¿no? va a ser Sí, colega muy simpático. O por ser hijo de él. O sea, Claro. bueno, y el paso después del baile a lo que sería el lettering, el graffiti, el tag, todo lo que va paralelo, antes de empezar ya con los vinilos, digamos, ¿dónde se empieza a desarrollar ya? ¿A partir de la tienda, que hay un espacio físico? Porque el tema de baile sí, en la Plaza Universidad, pero el tema de empezar a manchar, en alguna manera... Bueno, en mi caso, que tiene sentido para Sí, yo me he hecho, tío. conservar el orden cronológico, nosotros empezamos a hacer graffiti, yo concretamente con Koa montamos el grupo en febrero de 1986. Koa ya pintaba, hacía meses que pintaba, de hecho tiene una pieza en su barrio donde él vivía, que era en Santa Coloma, tenía una pieza que ponía Koa que está fechada del 85. Hay toda una guerra de siempre de fechas, la gente se quiere atribuir cosas, no sé por qué, como si eso les fuese a dar de comer, no sé. Pero realmente no había graffiti, o sea, las 3 personas que pintaban eran 3 literalmente y no sabían muy bien por qué pintaban. Nosotros teníamos un referente, yo siempre hablo de él, Lito era un breaker que se dio cuenta de lo que era el graffiti y empezó a hacer graffiti. Fuera del graffiti del break, porque los chavales estos que te diría, que eran más mayores, los DC Rockers, ya habían hecho un graffiti que ponía hip hop en el metro de la universidad, que estuvo ahí 20 años. Ese graffiti yo lo vi como lo hicieron en el 84, eso es súper prehistórico, pero no creo que hubiese una conciencia de graffiti ahí. Simplemente era, vamos a decorar el espacio, somos breakers, lo decoramos, ponemos hip hop y dibujamos unos edificios y ponemos el nombre del grupo, lo que sea, ¿no? Pero no había getting up, no había bombing, no había lettering, no había nada de style writing, ¿no? Que se llama el graffiti. Sin embargo, Lito sí. Lito hizo una pieza en el andén de la universidad que puso Shot, con unos labios así tipo como los de Rolling Stone. Y yo le vi el día que lo estaba pintando y me paré y le dije,
¿qué haces aquí? Estaba ahí en la luz del día. Flipas, ¿eh? Y en el andén, ¿no? Y dice, aquí haciendo un graffiti. Y yo, claro, sabía lo que era un graffiti, había visto Beat Street y todo, y digo, vale, esto debía ser como en el 85. Digo, y no te han dicho nada, no sé, como asociaba el graffiti a algo ilegal, aunque me interesaba, pero no lo estaba practicando todavía. Y me dijo, bueno, tengo el discurso preparado, si me viene el pica... Un trabajo de cole. El pavo. Sí, dice, me viene el pica, le digo que esto es un anuncio de pasta de dientes. ¿Qué dice? ¡Ah, buenísimo! Tío. Dice, ya está, no me va a decir nada, seguro. Y no sé si le vino o no le vino, pero vamos, el caso es que la pieza la terminó. Esa pieza estuvo muchísimos años ahí. Y cuando yo empecé a interesarme por el graffiti, que fue gracias a que conocí a Koa, y Koa ya estaba ahí tonteando cada portada que se compraba de disco que tenía graffiti, copiaba, tal, y yo flipaba, ¿no? Koa, siempre lo he visto un tío con mucho talento, muy prolijo, ¿no? Haciendo las cosas. Me ha inspirado mucho a cómo ordenar las cosas, o sea, un tío que se fija, ¿no? Y pum. Y yo lo veía y decía, hostia, esto qué guapo. Entonces fui a Londres con mi familia, por un tema familiar, fui a Londres en Navidad del 95 al 96, o sea, yo llevaba 1 año y medio en esto. Y cuando le avisé a Koa que iba a ir para allá, todos sus ahorros me los dio, cómprame discos, todos los colegas, no, cassettes, sí, o sea, él me pidió vinilos de hecho, pero casi todo lo compré cassettes porque todavía no tenía ni conciencia de cómo voy a pinchar vinilos, yo no tenía un plato en mi habitación, tenía un Ghetto Blaster, ¿sabes? Entonces, claro, me fui para Londres y compré discos, música, grabé de la radio un montón de cintas, en una época se hicieron hasta famosas, las cintas de Londres se llamaban, las que había repartido. Y luego, el familiar que fuimos a ver, amigo de mi padre, me regaló el Subway que acababan de sacarlo. Él dijo, ¿te mola el graffiti, el hip hop? Esto. Y él supo relacionarlo. Este señor se dedica al arte y supo, bueno, es mi padrino, ¿no? Supo relacionarlo. Y me regaló ese libro y claro, yo vi el Subway y me quedé como flipando. Digo, hostia, esto es lo que sale en Beat Street, pero de verdad. Sí. Y entonces, claro, al llegar se lo expliqué al Koa, ¿no? Digo, tío, tienes que venirte a la casa que vas a flipar. Y cuando lo vimos, nos quedamos los dos fascinados. Y nos quedamos fascinados con una foto de Zephyr, que había escrito en un tag de Mafia. Mafia Crew, que era su grupo. Decía, qué guapo poner Mafia en un tag. O sea, nos parecía todo súper guapo, ¿no? Con 15 años. Y dijimos, vale, pues hagamos un grupo que se llame Mafia 2. Porque ahí entendimos lo de respetar, poniéndote un número, no sé qué, ¿no? Y empezamos a bombardear en el metro, emulando lo que veíamos en el libro y tal. Y ahí tomamos conciencia de Lito otra vez. Lito estaba bombardeando a muerte, estaba dejando L's en todas las cabezas y las colas de los trenes, como throw-ups. Era un tío que era como el escritor. Y cuando nosotros empezamos en el 86, no recuerdo otros escritores, pero sí que recuerdo que en cuestión de 2 meses éramos 5 o 6 grupos ya. Eso fue como que empezamos a salir a bombardear y ya te empezabas a encontrar con otros tags y luego con Peña. Quedábamos los sábados por la tarde porque cuesta de creer, pero Barcelona no tenía turismo. Hasta el 92 no tenía turismo. Y los sábados por la tarde no pasaba nada porque no era una ciudad donde hubiese ocio. Era más bien peligrosa. Entonces, ¿qué pasaba el fin de semana? Que el metro estaba completamente vacío. Todo el tiempo. No, es literal. Entonces tú cogías, quedabas a las 6 de la tarde y ya sabías que hasta las 12 de la noche, que iba a cerrar, ibas a estar prácticamente solo en todas las líneas. Entonces nosotros teníamos la roja, que era la nuestra, vivía al fondo yo por la universidad, y venga, roja para arriba, roja para abajo, y de pronto te cruzabas con un grupo de que los conoces porque eran breakers, que se había pasado al graffiti. Y dices, ¿qué haces? No sé. Y al final vimos cómo se fue creando una comunidad de pequeños grupos pioneros. Por los metros. Porque estábamos todos bombardeando. Y esto fue en unos pocos meses, durante el 86, cuando yo creo que es cuando realmente empieza el graffiti aquí, que empieza así, cada uno pica información de su lugar, cada uno con sus misterios y sus historias, nosotros de nuestro libro, ¿no? Y entonces todavía no habíamos pasado al muro a hacer piezas, o sea, habíamos intentado hacer 2 o 3 pero con pinceles porque no teníamos manera de conseguir los sprays, tuvimos que aprender a robar. Entonces luego al final el graffiti estuvo muchos años hasta que no montamos la tienda en el 93. Fue
el aprender a robar era un filtro muy potente. O sea, si tú querías pintar graffiti, tenías que aprender a robar, porque si no, o eras rico, no había manera. Entonces, claro, habían pocos escritores y los que habían eran duros, eran gente ruda, o éramos, ¿no? De alguna manera éramos gente que teníamos calle, teníamos que ser valientes en muchos aspectos. Entonces, toda esa época pretienda, que pues me estoy extendiendo un poco, pero Sí. es fascinante la historia. Son los orígenes. Claro, hasta explicarte cómo cambia todo en la tienda, que es donde entráis los que venís luego. Se van sumando pequeñas generaciones, cada año, cada 2 años aparece una nueva, ¿no? Donde, por ejemplo, en el 88 entra mucha gente de San Andrés, entra Sendis, entran personas que luego van a ser como superestrellas de graffiti. En nuestro año ya había gente que luego, por ejemplo, Fasim, también ya en el 86 ya se veían tags suyos, estaba Alito, que se relacionaba con él, estaba el Nice de los BZN, que fue productor, él también hacía un graffiti que flipas, y estos eran como los buenos, ¿sabes? Y ya en el 87 comenzamos los demás, entre los que ya estaba Sutil y otros personajes que luego serían relevantes, ¿no? Y grupos como Golden, Megavicios 3, los TBC, el Alex y el Cool, que eran gente que iban a innovar, ¿no? Y nada, y ahí todos nos movíamos con nuestra movida, cada uno robaba en su barrio, sabías que tiendas no podías ir, teníamos que comunicarnos entre nosotros porque decías, hostia, hemos robado aquí, no vayáis ahora, porque la idea es que no se diesen cuenta de que robabas. Tú robabas así, pim, pim, te llevabas 10 botes y dentro de 2 meses ya se han olvidado. Bueno, pues no quemen la tienda esa, ¿no? Se iban quemando. Había sitios que llegabas y veías que ya la señora estaba ahí y no se apartaba y decías, mierda, está quemada, ¿sabes? Ya nos íbamos, ¿no? Y entonces llega mi edad adulta, cuando cumplo 19, 20 años, decido no seguir estudiando. Yo tengo la oportunidad de ir a la universidad, pero no encuentro motivación ninguna porque no hay nada en esa época, además había poca cosa de arte o algo así, no sé, de música, era todo como clásico, no pinto nada aquí, y decidí, muy a pesar de mi padre, el hombre que no había ido a la universidad, no por voluntad, no había podido, Sí. y yo, que podía, O sea, el hijo no ir, no, dijo, no, no, pero luego lo entendió, pero digo, al menos puedo elegir, ¿no? Pues elijo no, de momento no hacerlo. Y entonces me ayuda un poco a concebir cómo vivir del graffiti. Esto más o menos es año 1990. Yo tenía solo un referente que estaba haciendo trabajos serios y era Sutil, un tipo de 5 años más que nosotros, o sea, yo tenía 19, 20 años, él ya tenía 25 y él había hecho 2 o 3 trabajos muy serios. Eso muy bueno ya, desde siempre. Sí, había hecho la discoteca de la Florida, cosas, y además como hacía una revistita de fotocopias, Sí, ahí sí. el CPC, Y dejaba constancia. claro, dejaba constancia de lo que se estaba pasando. Entonces yo, con todo eso sobre la mesa, dije, vale, ¿cómo puedo hacer para vivir de esto? Entonces le pedí ayuda a mi padre, que había trabajado muchos años en publicidad. Me dijo, bueno, haz un pequeño dossier, yo te doy a dar 2 o 3 en contactos y te vas ahí a las agencias, que todo muy de ir físicamente a los sitios, y les presentas. Yo ya, por esos años, yo pintaba bien. Yo ya tenía mi grupo con Sendis, hacíamos murales guapos, eso, nos poníamos en la plaza del Essex y nos pasábamos 2 días haciendo un mega mural que flipaban hasta los policías. O sea, nos lo currábamos un montón, estábamos innovando técnicamente. Sendis era muy bueno en letras, buenísimo, entonces nos complementábamos muy bien porque yo estaba muy enfocado en fondos, muñecos y todo eso. Y empecé a enseñarle a él a hacer los muñecos, pero bueno, yo lo tenía como, bueno, haz tú la rotulación porque te la curras que flipas, hacía un estilo buenísimo. Entonces, entre los dos íbamos haciendo cosas y también sí que nos salía algún trabajito, una persiana de un bar, no sé, chorraditas así. Y a través de estas agencias de publicidad empecé a tener trabajo, fue muy rápido. Enseguida lo vieron y dijeron, hostia, por fin, alguien. Porque lo veía por la calle, pero... Queremos un fondo, claro, para hacer una toma. Fondos, para anuncios de televisión, el trial indoor de no sé qué, pues unas lonas gigantescas, curros inmensos de andamios, bueno, hay que ver, yo a veces veo la foto y digo, qué peligro, pero bueno, hicimos muchas cosas y empecé a vislumbrar la posibilidad de vivir del graffiti.
Y entonces me complementaba con un trabajo de diseño que hacía en una editorial, que era media jornada, y con eso de media jornada, viviendo muy modestamente en un pequeño estudio y casi sin gastos, ¿no? Y con machacando de graffiti empecé como a vivir. Todo esto en paralelo a que Underrap, que era el grupo de música, ya estaba funcionando, estamos haciendo muchos bolos, también me entraba dinero por ahí, o sea, como que el hip hop me estaba dando de comer, de alguna manera. Y entonces, en el 92, conozco a Muki. Muki está haciendo como una versión refinada de lo que era el CCC de Sutil, estaba haciendo el ETN, que era la revista un poquito más currada que era de Sutil, ¿no? O sea, como Sutil marcó el punto de salida de cómo hacerlo bien, porque no es que él hiciese el primer fanzine, pero él el que lo hizo mejor. Le puso páginas, lo grapó, hizo novedades, ¿no? Y además era constante. Los fanzinillos que hacíamos antes así para regalar, era todo muy... Creo que el Mácer hacía uno también. Sí, claro. Luego, a partir de esa época, todo el mundo hacía un fanzine. Toda la gente intentaba... Todo el mundo dice, yo hice un fanzine, 1 o 2, ¿sabes? Y entonces, pues, con Muki, él estaba un poco cansado de su proyecto, por sus razones que tenía, y entonces le propuse, digo, ¿por qué no hacemos uno? Pero hagamos uno con todo este material que tenemos, porque viajábamos los dos, teníamos fotos por todas partes, contactos, digo, pero hagamos un fanzine como los que vemos fuera, de imprenta, en vez de fotocopia. Y ahí empezó la idea de hacer el Game Over. Y entonces ahí escala, o sea, es como tienes ahí una pelota y ya a partir del momento de hacer el Game Over la tiras por el barranco y se empieza a hacer una pelota de nieve. Y ahí empieza a pasar todo. Hay que poner publicidad y pum, conectamos con toda la peña que está haciendo cosas. Entonces como que institucionalizamos el concepto de hacer un fanzine. Porque Sutil o Muki, que sí que hacían publicidad en sus revistas, eran la tienda de la raza, la tienda de Cero, pero eran dos. Nosotros aspirábamos ya a marcas, a cosas así, ¿no? Buscamos Felton no nos respondía, decíamos, no, Felton lo estamos usando para trabajos profesionales, igual les mola esto, a ver, hay que mostrárselo. Al final nos contactaron, gracias a que nos contactaron pudimos hablar con el director comercial que resultó ser Jordi Rubio y le explicamos toda la movida, el tío flipó, dijo, hostia, esto claro, os ayudo, y yo le dije, guau tío, pues esto, te veo muy motivado, yo tengo un sueño, te lo cuento, ¿qué? Hacer una tienda. Entonces, claro, yo abrí el fanzine y le dije, mira la última página, se llamaba Game Over Shop. La última página, no, pues, y era todos los fanzines que recibíamos de intercambio, las camisetas que hacían los colegas, las maquetillas, lo que sea, todo puesto como para enviar un mail order. La gente en aquella época te enviaba un sobre con dinero al apartado de correos, tú recibías con el pedido, decías, ¿no? Paquetabas y se lo enviabas, y era todo pura confianza. Si no lo enviabas no te volvieran a comprar nadie, ¿no? Pero como nosotros éramos súper estrictos, siempre funcionaba y había confianza. Entonces le dijimos, molaría coger esta página y transformarla en una tienda de verdad. Así le dijiste. Sí, era la idea, claro, era la visión de lo que podía ser. Claro, digo, pero la diferencia, porque teníamos referencias, habíamos visto Picaret, yo había visto Four Star General en el 91, que era una tienda en Londres, Picaret era en París, eran las tiendas de hip hop, las grandes tiendas de hip hop. Me faltó ver la de Wild Style Shop de Berlín, esa nunca la llegué a ver, pero en esa época sabíamos que habían esas tres tiendas. ¿Cuál era la diferencia con la nuestra? Que ninguna de ellas tenía pintura en spray, porque el spray se robaba. ¿Os acordáis de la historia de robar los sprays? Pues esto pasaba en todo el mundo, porque no habían sprays especializados. Entonces ibas a los grandes almacenes, donde sea, cada ciudad, cada país tenía su idiosincrasia con eso. Entonces, al explicárselo al Jordi, que él dirigía comercialmente la marca de Felton, dijo, me parece buenísima la idea, trasládamelo en papel, se lo presento a mi jefe, bueno, y haciendo la historia corta, acabamos montando en el 93 Game Over Shop, física, con pintura, y ahí cambia todo, porque lo que conseguimos es que un bote que valía 1000 pesetas costase 225 pesetas. El mismo bote, con lo cual un chaval que 1000 pesetas era una semanada normal, en el 93 un chavalillo de 12 años le daban 1000 o 500 o 1000 para comprarse un bocata o irse a ir al cine. Entonces con 1000 pesetas se podía hacer una pieza, sabía, lo cambiaba todo. Entonces un chaval de 11 años no tenía que aprender a robar para pintar graffiti, solo tenía que gastarse la semanada, ahorrar la semanada
Y empezamos, y en nada, empezó en Gracia, que es donde teníamos la tienda originalmente. En cuestión de 3 meses había una generación nueva de gente, muchísimo más joven, muchísimo más tranquila, que empezó a pintar graffiti. Y ahí cambió todo, cambió la escena, cambió todo, y esto se contaminó. Rock and Shop, en Mallorca fue la segunda, pocos meses, nosotros les enviábamos la pintura y luego ellos ya se conectaron con la empresa. Y luego en Madrid, el Z y el Shop, el Tribu Urbana, se metieron en el Tribu Urbana y hicieron lo mismo. Claro, al final éramos todos los escritores que nos conocíamos de siempre, de la revista y de no sé qué, y la gente que éramos más inquietos, que hacíamos ropa, hacíamos revistas, y así. Y luego ya entran ya las marcas más pro, ¿no? Como Fausto, como otras cosas que iban sucediendo, los sellos discográficos, en el 94 Yogano, no sé qué, que ya empiezan a colaborar, tanto son proveedores como son anunciantes, ¿no? Y hay toda una relación circular que genera toda una industria que hace que gente como tú pueda contar la historia que vas a contar ahora. ¿Cómo empezaste a pintar? Hostia, yo flipo, claro. Fíjate cómo hemos hecho puente. Sí, vaya puente, ¿no? ¿Qué ocurrió antes de que tú llegaras y te asomaras ahí? Ahora sé todo, y tío. día la tarde magistral. Yo empecé en Valencia comprando. Yo empecé en Valencia y yo hacía mucho tagging en libretas con el Mutan. El Mutan me enseñó técnicas y demás, y luego me enseñó, que me volvió loco, estuve que gilipollez, pero me flipó, que enganchaba 3 hojas, me enganchábamos con celo y hacíamos producciones de el Mutan, el Twist, el no sé quién, y yo, y hacíamos letritas y ponía un fondo común en los edificios y era pues grafiti así en 3 folios. Me parecía eso una barbaridad, guau, esto es una pared. Y Mutan me dijo, loco, aquí en el barrio tenemos muros legales, se pueden pintar. Te hablo del 98, 99. Digo, ¿yo qué pintar? Claro, yo digo, pero claro, ahí no puedes robar. O yo no puedo robar. Mi padre funcionaba en el gobierno. Entonces dije, tengo una idea. Papá, que quiero pintar grafiti. ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa, tío? Y le dije, digo, ¿qué? Que es un muro legal y demás. Y me dijo, mira, demuéstrame que es un muro legal y hablamos. Ok, era un muro de un instituto ahí del barrio. Pues le pedí el papel. Oye, que pintar, que necesito un papel. O sea, me estás diciendo que donde tú vivías en esa época el grafiti ya era algo que estaba instaurado, Sí, ya existía, sí. ya había peña gente como pintada. Mutan y gente más Claro. antigua ya pintaban allí. Y me dijeron, toma, que tienes el papel y demás. Y yo con 14, 15 años, no, con 13 años. Estás hablando del 98, 98. más o menos. Y dije, mira, papá, aquí tienes el papel. Cómprame la pintura. Bueno, lo lié, le hice una promesa que cumplí y sigo cumpliendo. Me dijo, ok, porque yo andaba con gente de que bailaba hambre y a la gente, pues, de barrio. Y me dijo, mira, tío, mientras no fumes, tío. Bueno, nunca he fumado, no fumo, nunca fumé. Y me dijo, me dio 5.000 pesetas. Y me fui a Herbal Pinturas, tío. Claro. Que era la tienda oficial de Montana en Valencia, en el barrio de Patrais. Y me fui con el Muta y me acompañó y fui a comprar ahí. Y ahí fue donde yo pregunté, tengo que ir a Barcelona. Me dices una tienda y me dijo, Game Over es la tienda oficial. Y fue cuando ya fui para allá. No a comprar pinturas, sino a comprar fanzines. Porque no me atreví a pintar en Barcelona. Pues estaba empezando y Barcelona un nivelazo, tío. Digo, Kiko, no voy a hacer ya aquí. Me van a señalar. Si es que en 98 ya estábamos Está ahí en el fuertísimo. top 3 de las ciudades del mundo. Tío, ¿qué va, tío? Muy Entonces yo bestia. pintaba en mi lata en mi barrio con el Muta mi colega, de mierda, ¿sabes? Y con 5.000 pesetas me pegué una pieza que me tiré, me acuerdo, me tiré 7 horas pintándola. Una pieza que me la hago en 20 minutos. Mi mejor amigo Emilio vino a acompañar por la mañana, se fue con su novia, volvió por la tarde y yo seguía ahí. Dale. Claro, yo quería hacer un trazo como Powerline o lo que sea, de una, y yo no sabía hacer eso. Pues hice una, bueno, pues un poquito más La ancho. tapo. Otro, mierda, me ha quedado muy ancho aquí. Pues aquí hago 2 líneas. Pero es que aquí me ha quedado. Y al final el Powerline era así, ¿sabes? De tirar líneas, digo, hasta que salga. Y quedó vergonzoso. Pero bueno, así empecé. Y luego ya poco a poco, pues lo mismo como Capi. En mis latas más, Mutan ya pintaba cierres de tiendas. Y a mí me veía que no paraba de pintar y buscar fotos y demás. Y me dijo, ¿qué? Vení conmigo. Y empecé a pintar personas de kioscos y tiendecitas ahí. Lo que salía. Has comentado antes lo de Felton. Sí. ¿Qué habría sido el graffiti si la industria no se hubiese implicado? Porque primero fue Felton, después sale Montana. Sin duda, O sea, no hubiera sido lo mismo. O sea, después de tantos años hay que reconocer que Montana, porque Felton realmente no apoyó. Era otra historia. Por eso Jordi se fue a los Felton. pocos meses de empezar el proyecto de la tienda, se fue. Y porque si te pongo fechas, flipas de lo rápido que fue esto. Abrimos como en mayo, junio. O sea, en abril hicimos la propuesta, mayo, junio abrimos la tienda.
le dimos a Felton todo lo que les ofrecimos a cambio de este support, que era 48 colores más, o no, 24 colores más para ganar la gama de 24 a 48, todos los colores que faltaban, turquesas, magentas, ¿no? Y formatos, caps, no sé, toda esta información que ellos no conocían y que iba a hacer que la marca lo petase. Pero había una resistencia, nosotros no lo sabíamos al principio, Jordi no nos lo dijo porque, eso, bueno, en cuanto vean el resultado, el jefe dirá, no, tenía razón, pero no se salía de esos 13 y al final se hartó. Y para Navidad de ese mismo año, o sea, no habían pasado 7 meses, Jordi ya no estaba en Felton. Se fue con vosotros. Se fue y dijo, ¿estáis solos? Dijo, pero no os asustéis, claro, porque era nuestro contacto allí, dice, no os asustéis. También es verdad que nosotros cargábamos una deuda tan grande con Felton, porque pagábamos al mes, pero la cantidad que consumíamos era todo lo que ellos vendían en Barcelona en un año, en un mes, ¿sabes? O sea, era, entonces, claro, para ellos era una deuda grande, entonces nos trataban con cuidado, porque siempre claro. Si esto se cae la deuda. Pues se estaban financiando de alguna manera. Pues claro, sí. De hecho, Sí, eso sí. era lo que Jordi nos había ofrecido. Sí. Cuando dijo, montad la tienda, yo os financio. Desde Felton, ¿no? Entonces se fue y dijo, pero ahora me ayudaréis vosotros a mí. Así fue. Dijo, voy a hacer la marca que necesitáis, pero necesito unos meses, o sea que aguantad como podáis. Y entonces, claro, ya la hizo desde habiendo tenido una experiencia previa a todos, él se sentó y dijo, bueno, vamos a hacerlo desde otro lugar, vamos a hacer qué necesita el escritor, ¿no? Y desde el día 1, Montana, Jordi, nos escuchaba a Muki y a mí. Decimos, esto, lo otro, pero nosotros no éramos lo que yo necesitaba, éramos un punto central, neurálgico de contacto de toda la peña, de muchos países, que nos venía a decir cosas, y nosotros pues oíamos información, nos traían caps de diferentes países, y toda esta información se la íbamos pasando bien filtrada a Jordi. Decir, mira, este cap, esta presión, este color, esta historia, este formato, ¿no? Ahora, de botes macho a botes hembra, tenemos que ir cambiando poco a poco, pum, pum, pum. Entonces lo íbamos dirigiendo y él iba construyendo. ¿Y qué ocurrió? Que 3 años después nadie pintaba con otra marca. No, porque no había, o sea, lo que empezaron a hacer Felton primero y otros es a copiar lo que hacía Montana. Entonces, bueno, en el graffiti siempre ha habido esa cosa de el que copia se bebe el primero. Entonces, a las marcas les costó mucho funcionar porque todos lo consideraban quién era el original todo el tiempo, ¿no? Y yo me recuerdo que hablando con alguien, no recuerdo si fue, bueno, uno de estos old school de Nueva York, de estos que salían en los libros, ¿no? Teniendo una conversación, y por fortuna pudimos hablar con muchos de ellos años después, dijo, ya llevaba Montana como 5 años, o sea, debía ser como por el 2000. Dijo, sin duda, un tío que tenía mundo, sin duda el graffiti tiene un antes y un después desde el día que salió Montana al mercado. O sea, claro. A nivel mundial, ¿no? O sea, cambia todo, cambia todo. Sí, y el street art, que nace en parte nace en Barcelona, es una de las consecuencias. El secreto es que atiende una necesidad y soluciona un problema. Sí. ¿Sí? O sea, y eso es lo que da lugar a que muchas veces las cosas se disparan. Tal cual. A mí sí, me pasó igual con la ropa. Atendí una necesidad de los patinadores y resolví un problema que no se les rompiera. Claro. Y no era consciente. En el caso de Montana, porque yo tuve la visión. Sí, sí. Y entonces, pero bueno, no éramos conscientes ninguno, estábamos haciendo una cosa que sí, teníamos una necesidad nosotros, pero no éramos conscientes de que esta necesidad la podíamos multiplicar por 100.000 porque claro. estaba pasando en todas partes. Uh-huh. O sea, de alguna manera nos pasaba como a ti, era una cosa muy local, muy que dices, bueno, yo voy haciendo a ver qué pasa, ¿no? Y luego pasan los años y dices, madre mía. Qué liado. Qué liado. Sí, sí. Pues tú igual, ¿no? O sea, con la ropa y demás te dijiste, bueno, la hago para patinadores y más, cuando Sí, te das cuenta... claro, te das cuenta que cuando no es que tú quieras vender, sino que cuando tú resuelves un problema a alguien, lo cogen, eso crece. Por cierto, voy a poner el libro de Marta Cooper, lo tengo por ahí, porque merece estar aquí encima de la mesa. Esa, las fotografías. Y seguimos. Al menos que lo tengamos presente, ¿no? Ah, lo hizo este Robert-Key. Sí, claro. Ah, eso no Es sé. de Fester, sí, sí. Es su sello, o sea, su editorial. Pues ahí está la cuestión. Cuando resuelves un problema, pues todo se mueve, ¿no? Entonces... Porque a ti te pasó, tú empezaste a hacer esto, pero cuando empezaste a hacer North Point no estaba enfocado al hip hop, ¿no? No,
Pero de pronto fue algo parecido. Está enfocado a chavales que tenían 13, 14 años, que eran inquietos, que tenían una visión diferente de las cosas. Después del 92 en Barcelona, las Olimpiadas, que ellos, igual que el skate había tenido antes un crecimiento, ellos detectan el inline como otra movida, y dentro del inline detecta la parte agresiva, la parte más lúdica, la parte más radical, y que no es lo mismo que hacer fitness paseando. Y entonces tenían el problema cuando fui a Lausanne con ellos, con los chavales de la furgoneta, que los escuchaba. Claro. Joder, que se me rompen los pantalones, mi madre dice que 8.000 pesetas, y yo también me los compro, y luego se me rompen, ¿sabes? O sea, y claro, yo venía del mundo textil y conocía el textil, y dije, ostras, igual puedo solventar ese problema, Claro. para que no tengáis esa bronca. Fue por ahí, por mi deseo de solventar ese problema. Claro. Luego, ¿qué pasó? Que eso vi que era un mercado, Claro. porque ellos mismos lo abrazaron. Y no fueron mejores, los mejores divulgadores fueron ellos. Claro. Y así es la vida. A veces hay gente que intenta hacer cosas y hay teclas que están ahí esperando que alguien le ponga la aguja. Entonces lo que tú dices, Montana y el graffiti, pues bueno, es un antes y un después. ¿Sí? O sea, Sí, pagado, muy loco aquí. total, de graffiti pues y del tag al vinilo, La música. de la música. Pues es que yo empecé todo esto por la música. Yo empecé a bailar break porque iba persiguiendo un estilo de música que me estaba empezando a interesar. Yo pues, con 12 años ya empecé a tener una sensibilidad propia, pero como me gustaban los sonidos muy electrónicos y eso no era una música normal, y en España menos, no se oía por la radio, no estaban las radiofórmulas, entonces era difícil encontrar. Así que en algún programa por la noche que ponía música de importación, de pronto un tema, hola, ¿esto qué es? Y yo me fui grabando un cassette donde había canciones que sonaban electrónicas, espaciales, ¿no? Y estaba flipado con la película de Tron, que era del 82, venía ya de una infancia de Star Wars, de Mazinger Z, de todo lo que era la ciencia ficción infantil, digamos, ¿no? ¿No hizo Morover este? No, es Wendy Carlos. Y Tron, ¿no? Los ordenadores, toda esa estética, todo eso me flipaba. Entonces, buscando, esta canción suena como espacial, o estos sonidos, no sé qué. Y después, en un viaje, yo nací en Argentina, entonces en 1984 en verano fui a Argentina a visitar a la familia. Todavía no había visto el break. Y fue allí que lo vi por primera vez. ¿Pero por qué? Porque yo andaba persiguiendo el nuevo disco de Michael Jackson, el Thriller, que se había estrenado un año antes, y que ya iban sonando tema por tema, iban sonando todos por la radio, y era de lo comercial, de lo que estaba en Radio Fórmula, era lo que se parecía más a lo que a mí me molaba. Porque el Thriller tiene una cosa que la genialidad de Quincy Jones, que empezó a introducir un montón de sintetizadores, y vocoders, y cosas que si te fijas bien, si eres sensible. Yo soy muy analítico, siempre lo he sido en todo, entonces con la música me pasaba eso, me costaba mucho escuchar la canción, yo escuchaba los sonidos, y luego me hacía la idea de cómo sonaba la canción, pero yo escuchaba los sonidos. Yo ya escuchaba escuchaba voces de robot, escondidas de fondo, escuchaba rayitos, sonidos así, percusiones un poco electrónicas que sonaban como distintas. Grababa en mi cassette, mi Walkman, y me dormía con eso. Entonces me fui a Argentina por este tema, y allí en la tele estaban, en esa época en Argentina estaban como más conectados con la cultura norteamericana que España. España todavía iba con la resaca del franquismo, entonces tardaban 2 años en llegar las cosas, 1 año. Allí iban como mucho más al día y ya estaban con el break a tope. Se veía por la tele, había un concurso en la tele semanal que se llamaba Bailando con Michael Jackson. Entonces eran todas canciones de Michael Jackson y era un concurso de break donde el que ganaba se llevaba un premio relacionado con un concierto o algo así. Y yo, claro, yo quería verlo por la música y sin querer empecé a asociar el baile, que era un break muy primitivo, se hacían el gusano, el moonwalk, no había footwork o power move todavía, ¿no? Pero mucho popping, pasos así raros. Y empecé a asociarlo. Allí me pude comprar el cassette de Thriller, que aquí todavía no lo había visto. Vi el videoclip de Thriller, que aquí lo estrenarían en Navidad de ese año, pero yo lo vi estando allí en julio, lo vi entero y pusieron la versión íntegra, donde al final, esto siempre lo explico porque parece una tontería, pero es un detalle que me marcó.
al final del Thriller, que bueno, cuando vi el vídeo de Thriller me quedé, la canción la conocía, pero cuando vi el vídeo dije, esto nunca habíamos visto nada así, nunca en la humanidad, ¿no? Era como, hostia, actores, ahí, zombies. Y termina el vídeo y los créditos duran como 4 minutos y los dejan. Y en los créditos hay un cipher donde todos los bailarines, así como ya pasando, quitándose del papel, empiezan a bailar en un cipher improvisando. ¿Qué pasa? Que la mitad son lockers, la otra mitad son poppers. Son los Electric Ball. Claro. Son los Electric Ball, tío. Claro. Entonces, yo estoy ahí y que si Food Wars, que si no sé qué, y ahí empecé a ver lo que digo, hostia. A verlo, estos, y ahí me quedé ya con la copa. Esos son los condimentos del plato. Estos saben, ¿vale? Estos no son los del concurso que estaba viendo. Estos saben. Esto sí. Y ahí vi ya otro nivel. Vi los primeros Food Wars y tal, me fijé. Entonces, pasaron ciertas cosas en las que yo empecé a practicar copiando, pero solo. Y de vuelta a Barcelona, me volví a juntar con mis compañeros de clase, unos habían estado en un camping, habían conocido unos holandeses que bailaban break y ya venían con 4 pasos, ¿no? Y veníamos todos como con la mochilita, nos estaba pasando todo lo mismo, ¿no? Y entonces ahí la película Breakdance ya se había estrenado, llevaba como 3 meses en cartelera. De hecho, yo la recordaba que cuando yo iba a los últimos meses, o el último mes que yo iba al colegio, yo veía el cartel en Paseo de Gracia, en el metro, veía el cartel, el baile de los 80, el nuevo, y se veían los 3 así, y yo decía, ¿estos payasos? O sea, de verdad, literalmente decía, parecen payasos, pero no por payaso despectivo, No, por los colores, y digo, son como payasos, es una película de payasos. Yo pensaba que era eso. Claro, al venir, yo ya sabía que existía una película que se llama Breakdance, y sabía todo, ya, porque, no sé, alguien me lo había dicho, no sé, y entonces cuando quedé con mis colegas, vámonos a ver Breakdance, y al ver el cartel, ¡pum!, digo, coño, es el cartel de los payasos. O sea, yendo las asociaciones, digo, hostia, pues sí que lleva tiempo ahí, y yo sin enterarme. Y yo sin enterarme, fue esa sensación, ya fui 4 veces a verla, y ahí ya sí, ahí ya, vale, esto se baila así, me han dicho que en universidad se juntan, ¿no? Y ahí empieza todo el ciclo. ¿Qué pasa? Como ves, todo es porque me interesa una música, por mi conexión con Michael Jackson, acabo bailando. Que cuando llego a universidad y empiezo a escuchar música de la peña, me explotó la cabeza. Vale, esta es la música que yo andaba buscando. Y un día, muchos años después de toda esta historia, encontré ese cassette pre-hip hop. Y me puse a escucharlo, a ver qué cosas grababa yo en el 83, ¿sabes? Desde con 12 años. Tío, un tema de rap de New Blues, Kraftwerk, o sea, yo ya estaba, sin enterarme, estaba completamente metido en el raíl. Lo que no sabía que eso era rap o que era electro, no tenía ni idea. Yo simplemente digo, esto me gusta, pero grabo. Claro, esto, ¿sabes? Y claro, yo ahí escuchaba y estaba Eurythmics, ya había ahí una onda que estaba claramente, y un poquito de italo disco. Ojo, Claro, ya habían cosas ahí. Bueno, total, que luego el break, luego el graffiti, no sé qué, pero de fondo la banda sonora siempre. Íbamos comprando disquitos, el COA como una hormiguita, se compraba un disco cada mes, un vinilo, me lo dejaba grabar a mí, prácticamente a nadie más, nos intercambiamos, luego yo me fui a Londres, me traje los cassettes, nos forramos, ahí estuvimos un año que no trabajamos para memorizar todo. Después yo ya empiezo a trabajar, me empiezo a comprar también los míos, no sé qué, y ¡pum! De pronto, Beastie Boys. Eran los Beastie Boys y eso es como rap de blancos. Sí. No, esto lo podemos hacer nosotros. A ver, que eran blancos, eran chavales, jóvenes como nosotros, medio skaters, pues todo, con nuestra onda. Y empezamos a hacer rap, pero de risas. Pues hicimos primero un grupo, éramos 6 que nos juntábamos para pintar, y los Hysterical 6. Luego los Hysterical 5, pero Hysterical porque gritábamos cuando cantábamos, y uno escribía la letra y luego, yo qué sé. Y hay alguna grabación, por ejemplo, hay una del día que el COA cumplió 18 años, que eso fue en el 87, le hicimos una sorpresa. Hicimos una canción sin decírselo a él, que era dedicada a él por su cumpleaños, y entonces fuimos a celebrarlo a un club o algo así, y el tío nos dejó poner el cassette ahí, y fue como el regalo. Claro, esto es 1987, estábamos ya rapeando en español, haciendo un poco así para jugar, pero para jugar tenías que saber cómo funcionaban las máquinas, cómo grabar, no sé, como que a mí me interesaba mucho eso.
La grabación entonces era de caseta a caseta. En el O caso, había pistas como... en el caso de esa canción del 87 ya estábamos usando, no estábamos usando multipistas, pero sí estábamos usando un mezclador, es decir, grabábamos con un micro, nos lo íbamos pasando y cuando hacíamos coros lo poníamos así, o sea, coreografiábamos, Sí, sí, nos lo sí. aprendíamos hasta que quedaba bien de una, ¿no? Poníamos la música en otro sitio y que yo lo programaba en una cajita de ritmos, o sea, todo era como, programa caja de ritmos, tenemos un teclado para hacer el bajo y no sé qué, vale, pues grabamos la música, la ponemos en un cassette, o sea, se iba perdiendo la calidad, ¿no? Claro, claro. Y fue justo ya llegando al 88 que empezamos a ver a los BZN. Los BZN ya eran pros. En el 88, ¿qué pasa? Que empezó a salir, que si... Bueno, creo que tardó un año más. Empezamos a escuchar ya rap en español de otros países, de Puerto Rico, ¿no? Mi abuela, no sé qué, todos aquellos temas. Por favor, chaval. Claro, empezamos a oír, por ejemplo, 783, ¿no? Un grupo de Los Ángeles que tenían 2 o 3 temas que tenían rapeos, ¿no? En medio del rap, ellos eran hispanoparlantes originalmente, entonces ellos rapean en inglés y de pronto, ajá, mi amiga, ven acá por favor, yo quiero, ¿sabes? Y decimos, ah, mira, ha dicho cosas en español, nos copiábamos eso. Chicano, sí. Claro, claro. Y entonces, de pronto llega el 89 y empieza el boom de los discos de rap en Madrid. El rap en Madrid fue el último, pero antes estaba Madrid Hip Hop, Navidad Hip Hop, no sé qué, DNI, TDK, ¿sabes? Varios grupos se empezaron a sacar y era como muy punk y todo. Pero sí que detectamos en el Madrid Hip Hop que los grupos eran como nosotros, que esos eran escritores de graffiti, que eran breakers, ya sé, pero sonaba muy... todavía no acababa de convencer el sonido. Y nosotros ahí dijimos, hostia, igual nos tendríamos que poner las pilas, esto mola y tal. Y bueno, se quedó ahí como un poco en stand-by y entonces salió el Madrid Hip Hop, que salió en el 89 y fue como el disco donde presentaron por primera vez a Sweet, Sony Money, Jungle Kings, no sé, grupos ya guays de Madrid y vinieron a presentarlo a Estudio 54. Y los teloneros, el grupo estrella eran los BZN, que no estaban en ese disco porque no son de Madrid. Y los BZN eran como el grupo, eran como los Jungle Kings pero en Barcelona. Nosotros sabíamos muy bien quién eran porque eran rivales en el graffiti y eran rivales en el break, pero no teníamos ni idea de que su nivel de música era tan alto. O sea, esta peña tenía la ventajilla de un par de años más que nosotros, ¿sabes? O sea, ahí ya nos llevaban esa ventaja, pero en cuanto los vimos ahí nos dio como celos, sinceramente. Nos dio celos de que estuviesen ellos y nosotros que estábamos haciendo ya música no estuviésemos ahí, pero realmente no estábamos haciendo nada para estar ahí. ¿Sabes? O sea, ellos sí, tenían canciones, tenían un show, y ese día decidimos hacer Underground. El día de ese concierto salimos de ahí y dijimos, vale, esto hay que hacer un grupo. Hay que hacer un grupo. Y empezamos ahí, y hicimos un grupo, salimos en el disco del año siguiente con ellos, el rap de aquí, y empezamos a girar. Contratamos al Chiqui, que era un escritor de graffiti legendario de Barcelona, como manager del mundo del punky, no sé qué. Empezamos a girar por todas partes y ahí fichamos a un DJ, a Split Alet, que era de los Sans Pose. Lo robamos, nunca nos lo perdonaron. Pero claro, al Split decíamos, bueno, ¿te quieres quedar con los Sans Pose o quieres hacer una gira con nosotros? Y claro, hasta luego. Y bueno, y entonces, nada, pues con Split yo empecé a hacer muchas migas y la parte DJ, la parte de acumular vinilos, las técnicas de platos, me molaban mucho. Koa también a su vez está empezando a pinchar música electrónica, porque como dije antes de que pusieses a grabar, a mí me gustaban muchas cosas, no solo el hip hop, y a mí me gustaba mucho el house, el acid house, me gustaba todo lo que sonase electrónico, ¿no? Como expliqué. Entonces viví esa evolución desde el electro hacia todo el resto de las músicas electrónicas, porque el disco se transforma en house, el electro se transforma en techno, y a partir de ahí tienes como todas las vertientes. Y todo eso yo lo viví en mi adolescencia, ¿no? Yo iba a Estudio 54 y sonaba Italo, y cuando pasaban 3 años lo que sonaba era los principios del techno, la época del acid, el soulful, del house, o sea, ya estábamos escuchando géneros musicales, aparte en estudio y estábamos súper avanzados,
que iban a condicionar los 90 muchísimo. Y Koa estaba muy metido en eso. Koa se empezó a profesionalizar como DJ de house o de techno, no sé, de músicas más electrónicas. Y claro, yo le veía las técnicas, esos DJs tienen unas técnicas de beat matching, cosas muy sofisticadas, split, scratch a muerte, hip hop a 100%, entonces scratchaba, hacía beat juggling y tal. Y yo estaba rodeado, ¿no? Todo mi grupo estaba... El Taka era un genio de la tecnología, que soy multipistas, que soy no sé qué, y yo era el productor. Yo siempre estaba componiendo los beats, tenía la Amiga 500, yo hacía las producciones, ¿no? Entonces teníamos muy claros los roles de cada uno. Todos medio rapeábamos, pero al final cada uno estaba metido en lo suyo. Y rodeado de DJs empecé a interesarme por eso también. Pero bueno, mi rol de productor fue el que me marcó todos los 90, ¿no? Que es cuando ya empecé a trabajar con otros grupos, cuando empezaron a salir los nuevos, cuando acabó la época del rap de aquí y todo eso. Un silencio así, mediático, y entonces empezó a salir el rap que conocemos hoy, ¿no? El Demo, Ose, Jauría de Rimas, luego pues en Madrid empezaron los Poetas Violentos, no sé, en Alicante, tal, o sea, todas las ciudades empezó a salir el rap, estaban los Nación Sur en Málaga, estaba la UPP, la puta UPP, ¿no? En Mallorca. Ahí es cuando empecé yo, tío, flipas, Claro, esto es entre 93 y 94, empieza la época de las maquetas. Y yo me acabo transformando sin querer como en un centro neurálgico de las producciones de esas maquetas. Como me había dedicado a producir desde ya a finales de los 80 al grupo Under Rap y a mis grupos posteriores como el RS232, pues la gente venía a grabar conmigo. El Ojero nació, no sé qué, nos trajimos a Casey para los psicohijópatas, al Demo, a la Jauría de Rimas. En mucho puede ser, ¿no? En mucho grabó también un tema conmigo, el primer tema de 7 notas, lo grabaron en mi casa. Todavía yo era muy precario porque eso fue en el 93, pero ya en el 94 ya tenía un buen equipo, un 8 pistas, que irónicamente del 4 pistas al 8 pistas, el paso que hice fue comprarle el 8 pistas al Chus de BZN, que ellos habían sido como el enemigo, ¿no? Pero siempre dije, bueno, son el enemigo, pero en el hip hop, el enemigo del hip hop es la persona que más respetas. Tu rival lo respetas más que a tu amigo. Porque sí. Porque te está inspirando. Claro, entonces yo siempre he sido muy consciente de que aquella persona, ¿no? Que es el rival, por localización, por amistad, es el rival, es en quien más te has de fijar. Esa es la persona a la que tienes que respetar mejor, porque esa persona está haciendo lo mejor que tú, y si no, no sería un rival. Es que pasa así siempre, sí, siempre sí. Igual, lo mismo. Entonces, para mí, BZN siempre había tenido mucho respeto con ella, aunque habíamos tenido nuestros beats y nuestras tonterías. Y claro, ya cuando BZN se deshizo el grupo, y Chus se inclinó más hacia la música electrónica, los breakbeats y todo eso, me flipaba todo eso, y entonces claro, ahí conectamos. Que tengo este equipo que vendo, que no sé qué, pues te compro. Claro, ellos montaron un grupo que se llamaba Código de Tempo, que empezaron creo que su primera actuación fue en el primer Sonar, o sea, imagínate, estamos hablando de los orígenes de la electrónica en Barcelona, y él estaba muy metido. Y eso, pues yo ahí metido en todo el tema tecnología, me molaba mucho, grabando, produciendo, y eso es, y de ahí pues para adelante, me han ido pasando cosas. Y en esa evolución que nace con el hip hop, nace con los 13-14 años hasta llegar hasta hoy, con todas las innovaciones que han habido, el tema electrónico que ha sido presente, las productoras, las discográficas, ¿cómo lo habéis ido viviendo hasta llegar a hoy? Sabiendo que han habido 10 o 15 años de prácticamente parálisis total en lo que es este área. Bueno, yo en cuanto a la música, yo nunca ni he producido, ni soy DJ, ni nada de eso, entonces no puedo hablar tan profundamente como Capi en ese aspecto, pero sí que lo que escucho además, soy una persona que me gusta todo tipo de música, casi todo tipo de música, entonces me adapto a casi cualquier ritmo. Sí que es verdad que cuando empecé a bailar en Valencia no teníamos la información original del funk y demás, eso. Sinceramente bailábamos con Prodigy, con el disco de Fat of the Land. De Fat of the Land de Prodigy, con Chemical Brothers y Music Instructor, imagínate, que era música... Y bueno, en esos años se llevaba ese estilo para el break, era como muy puritano el break, ¿sabes? Claro, y yo dije, ahí en Valencia todo mucho power moves, era claro. Volar, todo el mundo. Y a mí el power move sí me gustaba, pero no me terminaba de
Y fue un viaje en el año, pues, que vais a flipar con esto. Si es que ahora lo pienso, digo, si es que está el capi en todos lados, tío. En el año 2000 me dicen, vamos a Barcelona que hay un evento de break. Digo, sí, vamos. Y recuerdo venir un fin de semana con una mochila, tío. Porque pensaba que íbamos y venían, bueno, una mierda de viaje, ¿vale? O sea, imagínate en nuestra cabeza cómo sería que dijimos, vamos a Valencia, vale, entonces de aquí en autobús a Valencia, o sea, de Valencia a Barcelona, en bus tiene que haber como 8 o 9 horas, vamos a ser inteligentes. Vamos a coger un bus a la 1 de la mañana para llegar a las 9, hay 4 horas. Y decir, a las 4 horas, hasta que claro. Y llegamos a las 5, horas. a la estación del norte a 5 de la mañana con mochilas chiquillos de 16 años y digo, ¿qué hacemos aquí? Y saltamos al parque del norte ese, al Cepe, a dormir ahí hasta que, bueno, ese evento era Battle of the Year 2000. Sala Polo, ¿quién lo montaba? Este. Yo y el Mukis. Y llegamos allí y eso era claro. Nosotros estábamos en los jams de rap de Valencia, escuchando a los ¿cómo se llama esto? Phil Black de Valencia, a lo que eran Cooking Soul antiguos. Un evento de break donde hubiese más de 30 personas era un locurón. Y llegamos a Apolo y eso estaba lleno y dije, ¿qué cojones es esto? Y recuerdo la imagen de ver a Danimic, a italiano, de Adictos, bailar en un cypher con James Brown. Y dije, este pavo es el dios del baile. ¿Y esta música qué coño? Yo no sé qué coño era James Brown. Y dije, madre mía, ya está, es esto. Y a partir de empecé a entender la música. Con temas hip hop y temas español vais a flipar, pero lo primero que yo escuché era Zona Norte, de Alicante. Claro, lógico, porque Claro, la está, influencia de ese Tienes grupo... cercano además. Claro, MC ese grupo era muy, muy importante, a mediados de los 90, MC Lee, Piccolo y mejoraban de sacar cosas además. y todo maquetas. Y era lo primero que escuché fue eso y Phil Black en Valencia, que eran los rappers de Valencia Sí. con Arma... ¿Cómo era? Arma Blanca, no. Arma Blanca. eran de, No, de era- Murcia. sí, De Murcia, sí, Murcia. Sí, con esta gente, y fue lo primero que escuché. Y luego ya vine cuando ya vine a Barcelona y demás, bueno, ya en Valencia ya escuché El Hecho es Simple. Y me pareció el mejor disco de la historia de hip hop para mí. La época en el mundo del breaking del 95 al 2005 fue muy intensa. Sí. Desde Muchos 2005 cambios. hasta hoy Sí. ha habido un tiempo de mucha parálisis, hasta hace los 5 años de nuevo, ¿no? Sí. ¿Cómo la has vivido y cómo la ves? Y ahora que de nuevo voy a estar con mucha gente joven que vuelve a bailar, ¿cómo lo He tenido percibes? muchos cambios de pensamientos y muchos ha sido también, es que es muy heavy esta por tío, pero es muy heavy, mucho lo hablaba con él y me decía, loco, no te rayes, yo me rayaba un montón, se ríe el cabrón, porque yo me rayaba mucho, tío, digo, no puede ser, tío, que la gente esté tan empanada, y me decía él, son ciclos, tío, no te preocupes, porque me ha pasado otra vez, porque yo me enfadaba mucho porque de repente hubo un parón de que nadie bailaba break, apenas nadie bailaba break, y lo que había, o lo que estaban haciendo era algo, lo voy a decir lo mejor, pues era plástico, tío. No era algo hip hop, era pop directamente. Y digo, ¿por qué estoy usando esto? No entiendo. Y hablando un día con Capi, yo estaba quemadísimo, me dijo, no te preocupes porque esto va a pasar siempre, tío. Y más cuando la cultura hip hop que hemos conocido ya se ha vuelto tan mainstream. Ya no esperes que sea como antes. Ya No va a ser algo innovador y rompedor. ya esto cambia y los chavales ya crecen sin ningún tipo de esto me gusta, lo hago. Antes no trucamos la vida, esto. Entonces, ¿qué pasa? Con Ebrek pasó un poco igual. Con Ebrek en Barcelona hace 2005, 2006, ¿cuántos grupos había de break en Barcelona? 10, 12 grupos. Y todos eran buenísimos. Y de repente todos desaparecieron. 2008 es la caída de todo. Todo se fue para el sí, 2006. Es como un ciclo generacional. Pararon los eventos, paró todo el support de la comunidad. También. Y ahí se fue todo. Y desaparecieron. Y luego otra vez, ahora ha vuelto a aparecer, y más con el tema Olimpiadas y demás, ha aparecido otra vez una generación de breakers que ya crecen con una filosofía muy diferente a la que yo por lo menos crecí. Que al principio no la entendía ni no la aceptaba, pero al final no la entiendo, pero la acepto. Digo, bueno, pues es lo que hay, pues ya está, es como tiene que ser ahora. ¿Sabes? Para un momentito, voy a por agua, pongo un ventilador y continuamos. Dale. Estamos tímidos. Pues vamos por ahí, por el 2005, 2008, cuando todo el ciclo ese se rompe. Sí. Y de ahí hasta ahora que han pasado pues casi 15 años hasta que han empezado poquito a poquito a rular de nuevo. Fuera de la etapa juvenil, potente, de la primera etapa, hasta que uno tiene 25 o 30 años, lo que viene después, ¿cómo se encara? Es decir, pasa en el mundo del deporte, pasa en el mundo de la música, pasa en el mundo del arte, que todo es un subidón y después dices, ostras, hay un vacío. Y viene la angustia, ¿sabes? El pánico de ¿y mañana qué? Sí. Porque lo que uno había tenido de golpe desaparece. Sí, Y nos obliga a todos a reinventarnos. totalmente. ¿Sí? O sea,
Totalmente. ¿Cómo veis esta época que viene ahora? Es decir, para personas que tienen todas vuestras vivencias, todas vuestras experiencias, con gente que siempre viene detrás, que viene innovando, que viene arrastrando, que viene empujando, ¿cómo creéis que se puede hacer para que de lo que ha sido vuestro eje de vida, porque muchas veces lo que es una ficción, a veces no sabes nunca si la ficción te ha dado de comer o has tenido que trabajar para dar de comer a la ficción? No sabes qué ha sido antes o qué ha sido después, ¿sabes? Y seguramente ahora nos pasa algo parecido, que dices, no, yo es que sigo trabajando porque lo que para mí es un hobby o un amor o una afición, lo quiero seguir manteniendo. Y me cuesta dinero, ¿sabes? Entonces, he de trabajar para hacerlo, o al revés, hay quien consigue de lo que es mi afición o lo que es mi hobby, consigo poder vivir. Sí. ¿Qué reflexión se hace sobre esto? Bueno, yo Que no es fácil, ¿eh? No, es que va. Creo que es, pues no es como yo lo pienso, ¿eh? Yo me dedico a la afición con la que, o sea, yo me dedico a la danza y al tatuaje. Y la gente, ¿vives de esto? Bueno, vivo. Es como dice la gente, no sobrevivo de esto, porque al final del día es una lucha constante de buscarte la vida todo el tiempo. Sí que es verdad que tuve una oportunidad y la agarré al vuelo, y fue desde hace ya bastantes años, y gracias a Lunatics yo empecé a dar clases en centros cívicos y demás. Y a partir de ahí yo conocí a una persona muy muy importante en la escena de la danza aquí en Barcelona, que se llama Irene Pallarés, que es una bailarina de los 90, de no breaker, pero sí pues hacía freestyle hip hop, como quieran llamarlo. Y esta mujer me contrató una vez para su escuela que tenía en su día. Yo no tenía ni idea de dar una clase, pero era dinero, y yo tenía que ganar dinero. Y me dijo, ¿no tienes idea de dar clase? Y dije, me dijo, vale, ¿quieres que te enseñe a dar clases? Yo te enseño a dar clases y trabajas en la escuela. Y ella me enseñó pedagógicamente cómo se van a clase, y a partir de ahí me agarré y me metí en el círculo, digamos, de escuelas de danza urbana, y empecé a meter el break ahí, porque hasta entonces, según me contaban, el break que tenían era breakers que venían, pero no tenían la pedagogía para enseñar. Tiras al suelo y la gente daba miedo, decía, no me quiero hacer daño. Claro. Entonces yo aprendí a raíz de enseñar, a partir de, en vez de enseñar footwork o power move, enseñar lo más primitivo del top rock, del baile de arriba. La gente, los jóvenes decían, esto sí que me sale, pues esto sí que voy a hacerlo, y a partir de ahí empecé a enganchar muchos estudiantes. Hoy en día, gracias a un montón de trabajo de las instituciones de escuelas de danza y demás, se ha creado, y es en Cataluña, y es la única comunidad en España que se hace, un ciclo de grado medio de danza urbana. En ese ciclo de grado medio... Estamos en el segundo año, ¿no? Me parece. Este ya es el tercero, cuarto, tercero, sí. Y cuando se hizo, me llamaron, me dijeron, se ha aprobado esto, pero no tenemos temario. ¿Quieres ser tú? ¿Quieres escribir tú el temario? Justo tenemos el presidente de nuestro grupo de los Fruit Styles, ahí en Estados Unidos, se dedica a lo mismo en la Universidad de Arizona. Y entonces le pedí ayuda, y él me ayudó a, digamos, a hacer un proyecto de 2 años de enseñanza de breaking. Lo presenté, me lo aprobaron y me dijeron, ¿quieres ser tu profesor? Bueno, en definitiva, lo que empieza siendo underground emergente, luego se convierte en algo que se institucionaliza, sí, a su vez forma ya parte de la sociedad, a su vez pasa a estar en las escuelas, a su vez ya es una cosa, digamos... Pero lo bueno es que justo, y ahí me marqué un punto, y es que al final del día lo escribí con un b-boy también underground, que te va a decir, vale, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo institucional, pero sin olvidar la raíz de todo esto. Esto es el origen, hay que dar también clases de historia. Institucional me refiero en el sentido que las instituciones también deben de apoyar y dar amparo, digamos, a todas las que son variables de arte en cualquier... ¿sabes? Por ejemplo, hablamos antes del mundo del grafiti. ¿Hasta qué punto el grafiti ha transformado la comunicación en todo lo que es diseño gráfico? La comunicación en todo lo que es, ¿sabes? Digamos, publicidad, expresión. Imagen, escuelas que luego han salido, aunque ahora ya, digamos, apliquen tecnología, digamos, pero que todo eso ha transformado y ha revolucionado, ¿no? Sí. Entonces, claro, las personas que en su momento, como él decía Capi al principio, partimos sin ningún referente, aprendimos solos, tú aprendiste de ellos, hoy sois vosotros, en algunos de los que de una manera u otra pueden tratar de transmitir, estimular y de alguna manera canalizar, y se hace falta fomentar nuevas inquietudes, ¿no? Y ahora mismo las nuevas generaciones tienen 1 millón de herramientas, redes sociales, internet, para mirar lo demás. Entonces creo que mi trabajo en este caso es darles
no como un temario oficial, sino aparte de eso darle mi vivencia, cómo yo lo vivo, o sea, hacerle ver que la comunidad hip hop es súper curiosa y te buscarte la vida y darles un decir, ok, yo os doy esto porque así lo viví yo y espero que así os pueda, ¿cómo se llama la palabra, tío? Os pueda inspirar en que no solo es venir a hacer 3 pasos, sino que hay algo mucho más atrás, mucho más profundo, mucho más espiritual de búsqueda. Y espero que les sirva. A algunos estudiantes les sirve, a otros no, pero por lo menos el mensaje lo voy a ir, el mensaje de... Dios, bueno, y que darles conocimiento es importante. Totalmente. Porque una cosa es que ellos pongan un vídeo en YouTube y vean bailar. Otra cosa es que digan, espérate que te explico la filosofía, ¿y por qué explícate hacemos el por esto? qué. ¿Y de dónde viene esto? Perdón, es todo lo que hay detrás. ¿Y qué pasó socialmente para llegar a este paso? Claro, y entonces en ese aspecto, pues un Capi se encuentra con algo parecido, pienso yo, que es un baúl de conocimiento que entonces dice, ostras, ¿qué hay que hacer para que la sociedad pueda beneficiarse, en general, la sociedad, las nuevas generaciones, de todo ese conocimiento y vivencias, que si no, se quedan en el mundo de uno mismo? Sí. O Ahí sea, estamos, que tiene que escribir un libro ya, es que yo no sé por qué lo he empezado. Sí, pero no se trata de que los que tienen los conocimientos, las vivencias, lo expongan. Se trata de que haya alguien que le interese consumir eso. Entonces, eso, como hablábamos, son ciclos, ¿no? En este vacío que tú fechas entre el 2005, 2008, 10, 12 años de vacío, hay toda una generación o una época, porque son todas las generaciones a la vez, donde se pierde el interés. Pero yo creo que no es una cosa sobre el hip hop, esto tiene que ver con los cambios tecnológicos, sociales, con todos los cambios económicos, ¿no?, que ocurren en esa época, que hacen que pues, nos focalicemos como humanos en otras cosas, ¿no?, tanto en la cultura o en lo que sea el crecimiento personal a través de la cultura, del arte y eso. Pero, entonces, en ese momento, en esa época, ponerte a escribir libros, a hacer charlas, ¿o qué? No, nadie. Entonces, no hay demanda. Claro, entonces no es tanto que tengamos nosotros la responsabilidad de construir algo, sino que lo hagamos en base a el interés que provenga de otro lugar. Y ahora, evidentemente, ya lo hay. Ahora tenemos generaciones, tú conoces, yo conozco, Sí. de personas que tienen 25 años o menos, que funcionan como funcionábamos tanto nosotros como ellos, ¿no? Es decir, que están interesados en lo analógico, en el sentido teórico y en el sentido práctico incluso, ¿no? Es decir, gente que consume música en vinilo. Ahora ha vuelto el vinilo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tienes 24 años y consumes música en vinilo si ni siquiera tienes el recuerdo de qué es eso, ¿no? Claro. Porque te limita, te hace que busques, aprecias, no sé, hay una serie de valores que tienen que ver más como con tu educación o lo que tú quieres explorar como persona para crecer, que no en sí con lo como te están diciendo que tienes que hacer las cosas. Entonces, ahí encaja que nosotros, a partir de ese momento, aportemos las herramientas, digamos, estemos atentos y decimos, hostia, esta peña, oye, pues me voy a poner a enseñar esto, o a hacer charlas, o hacer ponencias, porque esto es un formato que no se ha usado antes, ahora en esta cultura, ahora lo podemos usar porque tenemos la capacidad, por todos los conocimientos que tenemos, y hay un público que le puede interesar, ¿no? También habrá un grupo de gente que por reacción a lo que es tónica general dice, no, yo quiero buscar por otro sitio. Es decir, Eso por es reacción a lo que me viene todo ya hecho, todo masticado. Tú dijiste la palabra antes, la transgresión. La transgresión. La El transgresión. transgresor de lo convencional que es, me lo bajo de... con inteligencia artificial. Claro, porque ¿qué ocurre? El hip hop, como se institucionaliza y se comercializa, que son dos conceptos separados, pero que vienen al caso. Claro, ¿qué pasa? Es algo tan comercial, tan accesible, tan bonito, que el chaval empieza, o sea, en parte es una fortuna, porque es de muy fácil acceso descubrirlo. Hostia, el graffiti, no sé qué, qué guapo es esto. Y entonces te haces un taller, te vienen los chavalillos de 10, 12 años a hacer un taller de graffiti y no tienen ni idea de lo que es el graffiti, pero sí de lo que se ve, de lo que sienten cuando lo hacen. Entonces, cuando ya les explicas no sé qué, no sé qué, entonces ahí ven, algunos, con el tiempo, verán que están haciendo lo que hace todo el mundo, o hay una posibilidad de transgredir. Eso es. Y buscarte la vida y empezar a hacer las cosas como lo hacían nosotros. Y lo bueno de la transgresión en este caso
es que la pones en el consciente y tienes referentes. Tienes gente que vivió esa transgresión, construyó todo esto gracias a eso. Y pienso que estamos en un punto donde todavía nosotros, tanto mi generación como la suya, que yo ya a estas alturas la concibo unida, o sea, a partir de que tienes 25 años de experiencia en algo, da igual que sean 25 que 25. O sea, estás tan metido en eso. Fíjate tú, te interrumpo, que antes hablábamos la diferencia, que cuando tienes 13 a uno que tiene 13, uno que tiene 15, Sí, sí, qué sí. salto tan brutal. Claro. Luego te encuentras que entre uno que tiene 45 y otro que tiene 55, ya Estamos en la todo misma se ha onda, sí. cogido el de esto, Claro. Pues ahí pienso que todavía estamos en un punto de, y contestando a una pregunta que hiciste hace un buen rato, de qué le aconsejarías a alguien que intenta volver a recuperar la ilusión, bueno, no sé cómo lo preguntaste, ¿no? Creo que estamos en un punto de desarrollar qué nos toca hacer ahora a nosotros. ¿En dónde encajamos? Hay tanto por construir, es decir, no hay, ni siquiera tenemos referentes culturales de otros ámbitos culturales, musicales, por ejemplo, que haya ocurrido lo que ha ocurrido con el hip hop. El hip hop ha estado en el front line tanto tiempo como nunca nada ha pasado antes. Casi 50 años. Claro, es decir, ni el rock, ni el punk, o sea, son periodos mucho más cortos donde ha estado en auge y luego ha tenido su bajada y ha tenido un mantenimiento de gente que le gusta eso y que se ha quedado underground. ¿Qué pasa con el hip hop? Que siempre hay como un paso más para comercializar, un paso más para inventar. ¿Por qué? Porque como el hip hop está creado desde el collage, yo siempre digo, el hip hop es collage, y el collage es ¿qué hay en el suelo tirado? Esto, pues lo junto y creo algo nuevo. Y como está creado así, está en su genética, da igual que venga, ahora nos inventamos el autotune. Pues lo metemos en el hip hop. Y creamos una nueva no sé qué, ahora nos inventamos el no sé qué, ahora hablamos de no sé cuántos, pues creamos el trap, y ahora el drill, y ahora no sé, y todo el rato te inventas una movida que no deja de ser la misma fórmula de siempre, todo el rato lo mismo, pero parece nuevo, porque lo hacen chavales de 19 años que se visten aparentemente diferente, habría que revisar históricamente cuán diferente. Bueno, sí, porque ahora yo me miro, porque voy observando todo lo nuevo creadores y digo, 30 años. Sí, es que no hay novedades reales, ¿no? Y entonces vas viendo como pum, vuelve a estar ahí en el frente y pum, y entonces digo, hostia, esto es el hip hop, esto es lo que nosotros hicimos. Y ahora en nuestro espacio es también inmenso y por hacer, o sea, todos los que aportamos cultura o vivencias, me gusta más la palabra vivencias, tenemos un universo vacío por delante de decir, vale, ¿cómo podemos aportar las vivencias? Podemos hacer libros, podemos hacer charlas, podemos hacer, no sé, institucionalizar. ¿Cuántos de nosotros son gobernantes ahora? O sea, yo conozco políticos, conozco gente electa que eran breakers. Sí. Y entonces están con nuestra sensibilidad ahí, en puestos de poder. Cuando antes yo mencioné la administración me refería a eso. Claro. También tiene una responsabilidad la administración de alguna manera la cultura fomentar que se genere. Claro. O sea, no siempre ha de ser lo que se transgrede, es que siembra, claro. Cultiva la tierra para que te puedas hacer. Eso es. O sea. Pero bueno, estamos en un país donde eso no se entiende muy bien así, pero bueno, sí, esa es la idea. Esa es la idea, sí. Y claro, ocurre que de pronto siento que tenemos espacio para inventar. Solo lo que nos pasa es que quizá no tenemos la misma energía. Puede ser, claro. Pero el espacio bueno, está. tienes que suplir la energía con la visión global, ¿sabes? No decir con la experiencia, porque cada uno se hace con las suyas propias, pero sí con la aportación que puedes hacer a terceros, ¿no? Claro. Yo he hecho una reflexión parecida a lo que estamos hablando en el mundo del textil. Me encuentro ahora mismo con muchos estudiantes que me piden hacer prácticas, que acaban la carrera. Y les digo, bueno, es que una cosa es hacer un curso o 2 cursos o un curso universitario de diseño, otra cosa es entrar y conocer la industria desde dentro, igual que la industria de la música, ¿no? Entonces digo, tenéis una formación pero no tenéis unas vivencias. Entonces veo la necesidad de fusionar ambas cosas. Sí, claro. Es decir, la gente dice, no, tengo esta visión, bien, evidentemente, y tengo esta formación y tengo esta inquietud. Busca cómo fundirlo con personas que las hayan tenido también tiempo atrás, porque nada es nuevo, pero que además te puedan aportar para avanzar más rápidamente lo que es la experiencia de la interacción, en la fabricación, si hace falta, en la comercialización, en entender cómo responde a la gente ante lo que se propone.
que no todo es cuestión de hacer dibujo para la satisfacción de uno mismo, sino que hay que hacerlo también pensando en la satisfacción de los demás, que cuando resuelves un problema a los demás es cuando eso crece, ¿sabes? O sea, y esa visión, que es lo que ya por edad nos corresponde a nosotros, es decir, vamos a intentar fusionar o vincular generaciones que son emergentes, que tienen inquietudes, que algunos se dejan llevar por la corriente y mira qué guay que quedo, en Instagram o donde sea, y otros de ahí quieren ver algo innovador. ¿Sí? El mundo del tejano. Mira que es antiguo el tejano, lleva casi 200 años desde que lo inventan para trabajar, y sin embargo es un tejido que es indestructible prácticamente. Pues el aprender a reutilizarlo, cuando la gente es pasarle el criterio de deja de lugar de hacer fast fashion, de compras, consumes y tiras, compra, consumes y tiras, da valor a lo que tienes, da valor a un vinilo, da valor a un tejano y si hace falta lo reinventas, y coges un vinilo y si hace falta lo remezclas, ¿sabes? O sea, ese es un rol que en la medida de lo posible está en nuestras manos, o sea, asumirlo también y buscar cómo desarrollarlo. Lo que decía Capi antes, hay un documental de Art of Rap, creo que se llama, no me acuerdo si es Grandmaster Caz o Immortal Technique, uno de esos, no me acuerdo, que habla sobre, dice, la cultura de hip hop, dice, no inventamos nada, pero reinventamos todo, ya era lo que tú estabas diciendo, ¿sabes? Reciclar. Entonces es una cultura que siempre va a estar arriba, siempre va a estar al frente, porque eso, vamos a ver algo para decir, vale, pues esto lo adaptamos aquí y va a ser hip hop, porque al final es lo que dices, un collage, tío, es esta idea, vale, la agarro, pongo aquí, lo hago de manera, esta idea, la agarro, pongo aquí, el break es eso. El break, la gente, ese baile más original. Amigo, ese baile que hemos agarrado todo y hemos dicho, pues así mismo lo hago aquí y ya está. Bueno, el break, la danza, ¿sabes? O sea, igual que el parkour con la gimnasia, Sí, o sea, se mantienen relaciones. ¿Qué vemos? ¿sabes? Kung Fu. Venga, hago de Kung Fu. ¿Has hecho Kung Fu? En mi vida he hecho Kung Fu. Pero seguro que en un movimiento va a salir o capoeira o cualquier cosa y te lo hago. Bueno, y más cuando la globalización permite que se haga hip hop en cualquier país del mundo. Claro. En Chile, es universal, en Alaska, en Irán, ¿sabes? O sea, en cualquier lugar. Es universal eso, tío. Y creo que también eso es la fuerza que tiene esta cultura, tío. Joven, tío, y ¿por qué joven? Bueno, yo insisto en que con los años que tiene y que la durabilidad que tiene, le podríamos decir que es un viejo joven. Viejo joven. Porque es joven porque la gente que la consume es joven, pero hostia, es que 50 años dándole por saco. 50 años. Bueno, no es justo decir 50, yo siempre defiendo que los primeros 10 años los contamos, los añadimos por postre, porque en realidad la cultura hip hop nace a partir de que se expande y sale de Nueva York. Si no, el hip hop está ahí, ni siquiera le llaman hip hop, es una cosa que está que explota, pero se queda anclada. ¿Y quién lo desarrolla? El resto del mundo. El resto del mundo es quien desarrolla el hip hop. Y hasta que no llegan los 80 y sale, entonces yo siempre digo que son unos 40 años más o menos. Ahí es, sí. 40 años de cultura global. Pero 40 Sí, en años. el sentido no del nacimiento, No sino del nacimiento. de su expansión y conocimiento. Y de cómo está estructurado, es una cosa que se formó unos 40 años atrás. Al principio era de otra manera, lógico. Sí. Y 40 años al frente. Sí, 40 años al frente, tío, es muy heavy. Sí. No, ni internacional además, en todos los países, con todas las lenguas. Bueno, pues aquí dejamos los mosquitos por hoy. Sí, ya no quedan, creo que he acabado. Déjame hacer promo, tío, que tú vas a colaborar en nuestro evento. Adelante, hablemos de ello. Es que, claro. Hablemos de Ahora ello. que no lo puse junto otra vez. Damos ahí. fecha para intentar que se publique antes del evento. Sí, Claro. sí, para el día sábado 12 de Vamos a julio. Bien, tenemos un mes por medio. 12 de En julio. 15 días publicamos esto. Claro. ¿Esto? Habla. Pues yo también voy a publicar. Antes, cuando estabas hablando Claro, tú de Estudio 54, a mí me venía a la cabeza el espacio. Claro. Entonces, no lo he mencionado por no interrumpiros. Y he dicho, oye, Estudio 54 va a volver a renacer, Hombre, pues. va a volver a ser el motor, En va a ser el parte, espacio sí. donde la gente en alguna confluye. Sí, en parte sí, Habla. en parte. Pues, Habrá un nodo energético ahí en la Tierra. Sí. Construyendo edificios encima. Sí. Y pasan Pues cosas. No, lo estaba pensando, ¿eh? O sea, Sí, estaba pensando. sí, para el sábado 12 de julio, en el antiguo Estudio 54, que ya se llama Sala Paralel 62, bueno, los Furious Styles montamos un evento llamado Furious Day, un evento de break internacional, muy gordo, creo que se nos ha ido de las manos un poco el evento. Ya tocaba, ¿no? Un evento gordo. Un evento muy Llevamos heavy. años y nada. Es que antes cuando eso de todos los días de no me de la cabeza, digo, ostras, esa época de los Mega eventos, los sí. mega eventos, Sí, de que si... Sí, que los Pues- megaventos de break fueron diluyéndose. Sí, claro, Sí, sí. pues ahora también volvemos, 12 de julio, en la Sala Paralel 62, en el antiguo Estudio 54. ¿Y cuál es el plan? El ¿Y plan, cuál es el objetivo? ¿Y quién lo conforma? vale, el evento en sí lo conformamos de los Furious Styles 3 chicos.
a Chicos. Tony, que está Yo me ahí. llamaría chicos. Señores, Son hombres. está el A la Tony, sombra. Tony en la sombra, a DJ Ross, que hoy no ha podido venir, y yo montamos el evento como colectivo de Fruit Styles, y con la idea de, pues eso, lo que ha dicho Capi, decir, hostia, hay muchos eventos en España muy buenos, pero habría que hacer uno que sea el puntero, es decir, este es el puñetero evento de España. El de referencia. El de referencia. Convertirlo en un punto de referencia. Exacto. Como búnker en su día. Como Bunker en su día, como Battle of the Year, como incluso como Hypnotic Festival en su día, que también fue un evento, pues decir, ok, vamos a hacer otro en la ciudad condal, o sea, la ciudad donde, sinceramente, creo que Barcelona ha sido la ciudad donde todo empezaba aquí y luego por España se hacían movidas, pero las ideas fuertes estaban aquí. Hablamos de Battle of the Year, de Hypnotic Festival, de Evolution, de tu marca con los skaters, con toda esa movida, era aquí y luego hacen Porta España, pero aquí en Barcelona, y digo, hostia, debemos de volver a poner a Barcelona en el punto de decir, es obligatorio pasar por aquí. Bien, bueno, un poco hilar con lo que estamos comentando antes. La experiencia del conocimiento vinculada con la generación que viene, la que sea, con su otra visión, con su fuerza. Entonces, Totalmente. eso antes lo estamos hablando a mención cultura en general, pero aquí se lleva a la práctica en un evento. Totalmente. Sí, o sea, Totalmente. Un evento también para las nuevas generaciones con el atractivo actual de ahora. Un evento que va a ser a formato 2 contra 2 a nivel internacional, donde habrá un premiazo de 2.000 pavazos para quien gane, donde habrán ciphers, vienen jueces internacionales, DJs internacionales. Le damos le damos importancia también a lo que es la ciudad de Barcelona en este caso, con una fiesta la noche anterior, una fiesta sábado también posterior. o sea, Recuperar la esencia del Recuperar, evento, sí, sí. ¿sabes? Porque también llegamos a la conclusión hace ya tiempo de que un evento de break, un concurso de break es el mismo aquí que en Chile, es el mismo evento. Claro. Vamos a darle hoy estamos en la ciudad de Que Barcelona. valga, que Es un valga encuentro. el esfuerzo de venir, ¿no? es un encuentro que tiene el pre, el evento y el post. Exacto, entonces la gente puede venir aquí y bueno, de momento estamos triunfando que está viendo gente de toda Europa que está apuntando aquí y estamos súper ilusionados con eso y con el apoyo que estamos teniendo, en este caso también con Norpoint está apoyando también nuestro evento y demás, que me hizo mucha ilusión, o sea, que seas tú el que diga vamos a apoyar en el evento y digo, ¡buah, chaval! No, y después de después de lo de hoy aún más. aún más, ¿no? Aún más, porque entonces uno toma más conciencia en esto, de esta necesidad de vamos a juntar. Claro. O sea, vamos a juntar y a reactivar esas brasas que hay que darles vida. Y de alguna manera, esto ya lo hacíamos hace años y creo que a las nuevas generaciones es bonito que vean que esa gente, hostia, otra vez se vuelven a juntar para volver a hacer algo para las nuevas generaciones. No, y que ellos tienen que tomar luego la continuidad. Ahí estamos. De ahí saldrán personas que en este mundo serán motores. Ahí estamos, justo en el colectivo que tenemos de los Fruit Styles montamos varias cosas y ahora hay unos eventos en el que tú estuviste, Lude, ¿no? Que él estuvo en un evento que empezamos nosotros y hemos pasado la antorcha a las nuevas generaciones para que lo hagan ellos. Y ya lo están haciendo ellos. Y eso es bueno también para que esto no se acabe. Que digan, ya no queremos hacer eventos, ya no quiero hacer más Battle of the Year, se acaba Battle of the Year. No, tío. Habrá que darle a alguien que Viene marque otra cosa, exacto. Y eso es bonito también. Y para eso, pues, sábado 12 de julio. Bueno, pues mira, es buen lugar que es Barcelona, es buena fecha. Barcelona en ese momento tiene mucha gente de todo el mundo. O sea, no deja de ser un gran escaparate. Sí. O sea, no deja de ser también un escaparate underground, no es un escaparate institucional, No. pero sí que se elige el sitio más adecuado. Exacto, que ahí ya nos dejamos los cuartos, nos dejamos ahí en la sala. Pero nos hacía mucha ilusión, tío. Estudio 50, o sea, ¿qué mejor sitio que Estudio 54, tío? Lo vimos, Sí. vamos a pillar esto, tío. Bueno, a ver si somos capaces de transmitir el pasado, el presente y de provocar el Y futuro. volcar al futuro, claro, sí, tío. ¿Tú qué quieres poner? Pues bueno, quizá cuando salga el vídeo ya han pasado las fechas, pero el 26 de este mes, o sea, dentro de 2 jueves, inauguramos una exposición. Este proyecto se llama Sensaria, que es un proyecto de arte mural, pero es una exposición donde trabajaremos en cuadros y en formatos físicos pequeños, en un sitio que se llama Good Trick. Es una marca de una peña que está relacionada con el mundo del patín, del rollerblade. Y ellos son diseñadores y tienen una máquina de hacer camisetas, entonces tienen su showroom Claro, allí. su espacio. Sí, y en el showroom pues hacen exposiciones y nos dieron la oportunidad nosotros combinamos el mural con la exposición, o sea, pintaremos el espacio y además haremos cuadros. Y es el jueves 26 a partir de las 7 de la tarde y pincharemos en vinilo, sesión de funk.
Joder. Bien, vamos a ver si, aunque no se haya publicado, Bueno, lo que sacamos como un reel con tu exposición. Vale, de todas maneras estará un mes la exposición ahí, pues si esto lo ves después, pues Sí, puedes sí, ir a sí. ver Claro. la movida. Y el día siguiente, el 27, viene a tocar Metro, de Generación, yo Ojo. estoy haciendo de DJ, vamos Joder. a tocar en Barcelona Vieja desde que ha gloria, vuelto, vieja hace escuela. más de 10 años que no. Sí. Bueno, tocaron Dos Generación hace unos meses, pero con Metro, con su show que le estoy haciendo yo de DJ, al viernes, al día siguiente, en ¿Dónde? la sala El New, aquí en Poblano. Y bueno, yo pondré todos los flyers y eso en mis redes sociales. O sea, que estará Pues todo vamos a por ahí. apoyarnos. Bueno, voy al metro, tío, joder. Flipa. Vamos a apoyarnos. Pues Hay sí, que ver ¿no? la época de generación. Joder. Sí, 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 sí. Muy bien, pues, Pues un placer, Fausto, tío. aquí vamos, o sea, hacemos un paréntesis porque continuamos, cada uno en su área continuamos. Claro, tío. Venga, hasta otra.